Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Al final de la última lección, los 7 años de abundantes cosechas y ganado habían pasado, y la gran hambruna de 7 años del sueño del faraón había comenzado. José estaba ahora a cargo de Egipto y de este programa de alimentos que él había creado. Él era segundo al mando en la nación y solo el faraón estaba por encima de él. José era uno de los hombres más poderosos de la tierra en ese momento de la historia. El hambre sobre la cual leímos en Génesis 41 la semana pasada fue causada por la escasez de lluvias en una sequía que, al parecer, afectó al norte de África, donde está situado Egipto, y también a gran parte del Medio Oriente. Hablemos un poco de geografía, porque eso ayuda a comprender el panorama general de esta sección de la Torá y explica el porqué de muchas cosas que sucedieron. Para empezar, las designaciones regionales de Egipto son prácticamente al revés de lo que normalmente pensaríamos. Se hablaba del Alto Egipto y del Bajo Egipto, pero curiosamente, el Alto Egipto está al sur y el Bajo Egipto al norte. Esto se debe a que el río Nilo fluye de sur a norte. Fluye del Alto Egipto al Bajo Egipto. Y esto explica por qué el sur de Egipto se llama Alto Egipto. Obviamente el agua fluye cuesta abajo, hasta donde yo sé. Y resulta ser que el extremo sur de Egipto está a una altitud ligeramente mayor que la del extremo norte. Por lo tanto, como todos saben, los ríos fluyen de arriba a abajo y el extremo sur del río es la parte alta y el extremo norte la parte baja. Ahora bien, el extremo sur del Nilo, el Alto Egipto, es donde nace el Nilo, y hay 2 enormes cuencas geográficas que recogen las precipitaciones, y el agua de esas precipitaciones se canaliza de forma natural hacia el río Nilo. El Nilo Blanco es el afluente que sale de una cuenca, y el Nilo Azul sale de la otra cuenca. Cerca de la ciudad de Jartum, el Nilo Blanco y el Nilo Azul confluyen para formar el Gran Nilo, al que solemos llamar simplemente el río Nilo. Luego el Gran Nilo fluye hacia arriba, a nuestro modo de ver, ya que el norte es arriba, en dirección al mar Mediterráneo. Y al acercarse a la tierra de Gosén en el Bajo Egipto, que está arriba, se encuentra con lo que se denomina la región del delta, y el río se divide en una serie de brazos naturales que finalmente desembocan en el mar. Aunque la región del delta, al igual que la mayor parte del Bajo Egipto, es prácticamente un desierto sin lluvias, debido a las abundantes aguas del Nilo y a las tierras pantanosas creadas por todos esos brazos que se extienden por la zona de Gosén, el agua fluye por esas tierras como pasa en los Everglades de Florida, y esa región es fértil y muy buena para el cultivo y el pastoreo de animales. En conclusión, lo único que hace que Egipto sea habitable es el río Nilo. Si han estado allí, yo he ido, eso salta a la vista. Y lo único que sostiene el Nilo son las precipitaciones que vienen de esas 2 grandes cuencas, muy al sur, en lo que se llama el Alto Egipto. Si bien los egipcios empezaron muy pronto a cavar canales para canalizar el agua del Nilo y regar los cultivos, era la subida y la bajada anual del nivel de las aguas del Nilo lo que decidía si habría festín o hambruna. Es crucial
que las aguas del Nilo rebosen sus orillas durante los 3 meses de verano, y ese desbordamiento ocurre por las lluvias monzónicas que se producen muy al sur, en las 2 cuencas fluviales meridionales que forman la cabecera del Nilo. El desbordamiento no solo riega la tierra, sino que aporta limo, rico en nutrientes necesarios para los cultivos a lo largo del Nilo. Pero basta con un déficit de unos pocos centímetros de lluvia en una sola de las 2 cuencas meridionales para destruir ese frágil equilibrio e impedir un caudal de agua suficiente para generar las inundaciones río abajo. Por tanto, volviendo al relato del Génesis, no es que el Nilo se secó en tiempos de José, ni que la gente no tuvo suficiente agua para beber, sino que durante un periodo de varios años, el Nilo no se desbordó y los pantanos del delta retrocedieron y por eso no se produjeron suficientes cosechas para alimentar a los ciudadanos de Egipto. Para que quede claro, no fue que cesó toda la producción de alimentos, pero ésta se redujo drásticamente y no alcanzaba para sostener a la población. Ahora bien, para que entendamos la naturaleza sobrenatural de esta hambre generalizada, los sistemas meteorológicos que rigen las lluvias en el sur de Egipto y los que rigen las lluvias en el Oriente Medio están totalmente separados. El hecho de que se produjeran lluvias escasas por varios años en el sur de Egipto y al mismo tiempo hubiera sequía por varios años en Canaán fue cosa de Dios. Eso no ocurre normalmente. Una de las razones por las que Egipto y el pueblo de Canaán se conocían tan bien y desde tiempos inmemoriales habían establecido relaciones comerciales era porque normalmente cuando había escasas cosechas en Egipto por los bajos niveles del Nilo, Egipto podía contar con subir a Canaán para comprar alimentos y viceversa. Pero esta vez fue diferente. Si Dios no le hubiera dado al faraón ese sueño profético y luego le hubiera permitido a José su interpretación, habrían ocurrido muchísimas muertes tanto en Egipto como en Canaán, por la escasez de alimento en ambas tierras. Pero Dios advirtió a Egipto, y Egipto se preparó porque fue capaz de prepararse. Dios les dio primero abundancia sobrenatural para que tuvieran grandes excedentes por 7 años seguidos. José planeó y utilizó esto para acumular enormes reservas de grano para los 7 años malos que vendrían. Más tarde, al comenzar la sequía, Egipto, en parte por compasión, pero sobre todo por sus propios intereses, puso sus alimentos almacenados a disposición de otras naciones. Esto no era una acción benéfica. El precio de esos granos almacenados era muy alto. Como veremos en el relato que está en Génesis 42 y 43, se necesitaban varias bolsas de plata para comprar alimentos en Egipto para el clan de Jacob. Normalmente la compra de alimentos no habría requerido una suma de dinero tal como para contarse en varias bolsas de plata. De manera que Egipto iba a obtener enormes beneficios por su hábil gestión de esta prolongada y extensa crisis alimentaria. Pero no se confundan, estos elevados precios no eran solo para los extranjeros. Los ciudadanos egipcios también debían comprar sus alimentos a Faraón, o mejor dicho, a José, como un suplemento que, sin duda, no sería su única fuente de alimento. Pero para los más pobres, que no tenían acceso a otras fuentes de alimentos en el mercado, esta hambre al final les costó la libertad a cientos de miles de egipcios, posiblemente 1 millón o más. Pues cuando estos egipcios de clase baja se quedaron sin dinero para comprar alimento, no tuvieron más remedio que venderse a sí mismos y a sus familias como esclavos del gobierno de Faraón, a cambio de grano. Pero desde su punto de vista, fue este extranjero semita, José,
¿Quién tuvo la culpa de esa desgracia y esa humillación? Porque José era el testaferro, la figura visible de todo este programa alimentario. Ese faraón era muy inteligente. Así que José se llevaba tanto el crédito como la culpa. Esto no fue algo que Egipto olvidaría pronto. Tras la muerte de José y un largo periodo de agitación social, eventualmente los egipcios culparían a la familia de José, las tribus de Israel, de la condición en la que estaban. Y eso llevaría a que los egipcios se volvieran contra Israel. Los campesinos egipcios, que habían perdido su libertad, esclavizarían a los israelitas, que estaban más acomodados y eran libres, iniciando así un ciclo de persecución del pueblo hebreo en tierras extranjeras que está a lo largo de la Biblia y del que hemos sido testigos en el último siglo y que seguiremos viendo hasta que venga el Mesías. Bien, abran sus Biblias en Génesis capítulo 42. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 47. Génesis capítulo 42. Viendo Jacob, que había grano en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os miráis el uno al otro? Y dijo: He aquí, he oído que hay grano en Egipto. Descended allá y comprad un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José, descendieron a comprar grano en Egipto, excepto Benjamín, hermano de José. Jacob no lo envió con sus hermanos porque temía que algo le pudiera pasar. Los hijos de Israel fueron junto con los otros que iban a comprar grano, ya que el hambre se había extendido a la tierra de Canaán. José era gobernador en aquella tierra. Él era quien vendía a toda la gente de la tierra. Y cuando los hermanos de José llegaron y se postraron ante él rostro en tierra, José vio a sus hermanos y los reconoció. Pero actuó como si fuera un extraño y les habló con dureza. Y les preguntó: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Recordó los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: «Sois espías. Habéis venido para ver las debilidades de nuestro país». «No, mi señor», respondieron. «Tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías». «No», les dijo, «habéis venido a espiar las debilidades de nuestro país». Ellos dijeron: «Nosotros, tus siervos, somos 12 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El más joven se quedó con nuestro padre y el otro se ha ido». «Tal y como dije», respondió José, «sois espías. Así es como podréis demostrar que no estáis mintiendo. Por vida de Faraón, que no saldréis de aquí a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano. Mientras tanto, vosotros quedáis bajo custodia. Esto demostrará si hay alguna verdad en lo que habéis dicho. De lo contrario, por vida de Faraón, ciertamente sois espías». Y los puso a todos en prisión por 3 días. Al tercer día, José les dijo: «Haced lo que digo y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en esta prisión, mientras vosotros lleváis el grano para aliviar el hambre de vuestras casas. Pero traedme a vuestro hermano menor. De esta manera, vuestras declaraciones serán verificadas y no moriréis». Y así lo hicieron. Se dijeron el uno al otro: «Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicó y no lo escuchamos. Es por eso que esta angustia ha venido sobre nosotros». Rubén les respondió: «¿No os hablé yo y dije: no hagáis mal al muchacho? Pero no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre.
Ellos no tenían idea de que Joseph los entendía, porque había un intérprete entre ellos. Joseph se apartó de ellos y lloró. Después volvió y les habló. Tomó a Shimón, o Simeón, de entre ellos, y lo encarceló a vista de ellos. Luego ordenó que llenaran sus sacos de grano, que devolviesen el dinero de cada hombre, poniéndolo en su saco, y les diesen provisiones para el viaje. Una vez que se hicieron estas cosas con ellos, cargaron el grano en sus asnos y se fueron. Pero al acampar esa noche, cuando uno de ellos abrió su saco para darle forraje a su asno, vio que su dinero estaba allí, dentro de su saco, y dijo a sus hermanos: «Mi dinero me ha sido devuelto, helo aquí en mi saco». En eso se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». Volvieron a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, y le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de la tierra, nos habló con dureza, nos tomó por espías en su país. Le dijimos: «Somos hombres honrados, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno se ha ido, y el más joven se quedó con nuestro padre en la tierra de Canaán». Pero aquel hombre, señor de la tierra, nos dijo: «Así sabré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad grano para aliviar el hambre en vuestras casas, y seguid vuestro camino. Pero traedme a vuestro hermano menor. En esto sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os devolveré a vuestro hermano, y haréis negocios en la tierra». Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que la bolsa de dinero de cada uno estaba en sus sacos. Y cuando ellos y su padre vieron las bolsas de su dinero, tuvieron temor. Jacob, su padre, les dijo: «Me habéis robado a mis hijos. Joseph se ha ido, Shimón se ha ido, y ahora os llevaréis a Benjamín. Todo recae sobre mí». Reuben dijo a su padre: «Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos. Ponlo a mi cuidado, que yo te lo devolveré». Pero él respondió: «Mi hijo no descenderá con vosotros. Su hermano está muerto y solo queda él. Si algo le sucediera mientras viaja con vosotros, haréis descender mis canas al Sheol con dolor». Si somos capaces de entender que Israel era el instrumento que Dios usaría para llevar a cabo sus propósitos divinos, a partir de este momento de la historia hasta que el tiempo llegue a su fin, en el futuro cercano, según creo, quizás podamos empezar a comprender el significado de lo que está a punto de suceder en este relato bíblico. La historia acaba de pasar de Egipto y José a Canaán y Jacob. Como la gran hambruna ha afectado a una extensa región, el clan de Jacob está en una situación precaria. En el primer verso de este capítulo, vemos que Jacob, o Israel, usa un tono bastante sarcástico, pues les dijo a sus hijos: «¿Qué hacen mirándose el uno al otro?». En otras palabras, ya saben que estamos en una situación desesperada, ya saben que hay grano en Egipto. ¿Por qué están sentados aquí esperando a que alguien más haga algo? Recordemos que él no estaba hablando con niños. Estos eran hombres de mediana edad o más, y la mayoría ya tenía hijos propios. Y aunque me encantaría encontrar cosas buenas que decir sobre los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, la Biblia no dice muchas cosas admirables de su carácter hasta este punto. Dios no eligió a Israel porque fueran grandes hombres. Los eligió porque Él es un gran Dios, que puede usar a gente común y corriente para cumplir su voluntad. Y por cierto, no se nos dice que apoyemos a Israel porque sean una raza especialmente buena, extraordinaria o simpática, porque no lo es, sino porque eso es lo que Dios le ha ordenado a todos los habitantes de este planeta. Y hay terribles consecuencias para quienes no lo hagan. Así que prepárate, Estados Unidos. Nuestro presidente ha puesto su deseo de dejar un legado de paz en el Medio Oriente, cueste lo que cueste,
por encima de lo que Dios le ha encomendado hacer por Israel. Y pagaremos un alto precio por eso. Todos los que vivimos en este país pagaremos un precio terrible por eso. Entonces Jacob, cansado de esperar a que sus hijos hicieran por voluntad propia lo que era justo y necesario, les ordenó a todos ellos, excepto a Benjamín, que bajaran a Egipto a comprar grano. ¿Benjamín no tenía edad para ir? Desde luego que sí. Pero Benjamín había tomado el lugar de José en el corazón de Jacob, porque Benjamín y José eran los dos hijos que tuvo con la esposa que él más amaba, Rachel o Raquel, ya fallecida. Él no iba a poner en riesgo a Benjamín después de haber perdido a José. Cuando los hijos de Israel llegan a Egipto, se encuentran con muchas tribus y pueblos de otras naciones, todos buscando salvarse de la hambruna. ¿Y a quién deben acudir para su salvación? A su hermano, José. El verso 6 deja claro que todo el mundo sabía que este gran gobernador de Egipto, que ya no se hacía llamar José, sino que usaba el nombre egipcio que le dio Faraón, Safenat Panea, era a quien la gente debía acudir para comprar grano. José seguramente habría creado una inmensa organización para atender a los millones de personas que necesitaban alimento. Y habría sido poco común que el propio José atendiera a los que venían a comprar grano. Obviamente, los hermanos de José no lo reconocieron. No solo porque habían pasado 20 años desde la última vez que vieron a su hermano menor, y ahora tenía rasgos de hombre, sino porque ahora parecía egipcio. Estaba bien afeitado, los hebreos por tradición siempre llevan barba. Llevaba el pelo a la manera egipcia y habría usado ciertos cosméticos que la realeza egipcia solía aplicarse en el rostro. Y también hablaba egipcio. Y los ademanes de aquel muchacho que habitaba en tiendas, con todo su embobamiento adolescente, habían dado paso al porte regio, refinado y seguro de sí mismo que ahora tenía José. Pero él sí los reconoció de inmediato. Y solo podemos imaginar lo que pasó por su mente al ver a sus hermanos. Un profundo dolor, un gran dolor, por haber sido arrancado hace tanto tiempo de su familia a manos de esos mismos hombres. Pero en un nanosegundo, dice el verso 9, que él recordó aquellos sueños de su juventud, de las 11 gavillas de grano que se inclinaban delante de él, y las 11 estrellas más la luna y el sol que le rendían homenaje. Y también debió ser en ese momento, con toda la preparación guiada cuidadosamente por el Dios invisible, que esos sueños por los que sus hermanos y su padre Jacob lo habían castigado, se hicieron realidad. José se dio cuenta por primera vez de que la divina providencia había estado obrando todo ese tiempo. Ahora sabía con certeza que Dios había permitido que pasara todo aquello por un bien mayor. Pero era necesario hacer unas pruebas para ver si sus hermanos también habían sido preparados. José, sabiendo que no era así, los acusa de ser espías. Los hermanos quedan perplejos, pues la acusación ni siquiera tenía sentido y rozaba lo irracional. Pero sintieron miedo, porque sabían que estaban totalmente a merced de este gobernante. La verdad y la justicia no importaban a estas alturas, y ellos lo sabían. Pues un gobernante de la talla de José podía decidir asuntos sumariamente y ordenar el castigo que él considerara apropiado. Estaban indefensos e impotentes para controlar su destino, al igual que José se vio impotente tanto tiempo atrás en el fondo de aquel pozo seco, suplicando y clamando por misericordia, la cual no recibiría de esos mismos hermanos despiadados que ahora estaban ante él en actitud sumisa.
y él los interroga y descubre que su padre sigue vivo, al igual que su hermano menor, Benjamín, por lo que les ordena que uno de los hermanos vaya y traiga de vuelta al hermano menor, Benjamín, para demostrar que no eran espías y que decían la verdad. Pero esto no sucedería hasta que los 10 fueran a prisión por 3 días. Claramente, la decisión de José de encarcelarlos era para separar a sus hermanos de las miríadas de ciudadanos egipcios y extranjeros que acudían diariamente a comprar una porción de las reservas de grano que habían en Egipto. Él quería y necesitaba tratar con su familia por separado y no frente a los demás. Al final de los 3 días, dio una orden diferente. 9 hermanos debían regresar con el grano necesario para alimentar su clan, y uno, Simeón o Shimón, debía quedar bajo custodia como garantía por el resto de ellos, y si no traían de vuelta a Benjamín, Simeón perdería su vida, o eso fue lo que se insinuó. Los hermanos discutieron su situación entre ellos delante de José, suponiendo que era egipcio y no entendería lo que hablaban en hebreo. Y José mantuvo esa treta usando un intérprete, un intermediario, en sus tratos con sus hermanos, y lo que oyó lo hizo llorar. La culpa de más de 2 décadas los invadió y supieron que aquel era el día de ajuste de cuentas por lo que le habían hecho injustamente a su hermano menor José. Pero también escuchó que Rubén trató de librarse de la culpa sin que nadie refutara su posición de inocencia. Y José debe haberle creído, ya que en lugar de mantener prisionero a Rubén, que es el hijo primogénito y el más importante, José ordenó que se quedara Simeón como rehén, el segundo hijo de Jacob. Luego José hace algo que los dejaría bien confundidos. Ordenó que el dinero que los hermanos pagaron por el grano lo escondieran en los sacos de grano. La primera noche, de vuelta a casa, uno de ellos fue por grano para su asno, y allí estaba el dinero. ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando aquí? Y enseguida decidieron que Dios les estaba dando su merecido. ¿Qué les habrá pasado por la mente en ese viaje de vuelta de tantos días para enfrentarse a su padre? ¿Quién sería el portavoz de entre ellos para decirle a su padre, ya débil, que no solo habían regresado con uno menos, sino que ahora debían llevarse a Benjamín, el hijo favorito de Jacob, de vuelta a Egipto con ellos, o Simeón moriría, junto con el resto de ellos cuando los hombres de Faraón los alcanzaran? La respuesta de Jacob es obvia. Me han quitado a 2 de mis hijos, ¿y ahora quieren quitarme uno más? Entonces Rubén le garantiza a Jacob que él traerá de vuelta a Benjamín, y que si fracasaba, Jacob podía matar a los 2 hijos de Rubén como castigo. Aunque no nos dicen qué respondió Jacob a esta oferta, podemos imaginar la mirada incrédula en el rostro de Jacob. Creo que su atónita respuesta debe haber sido algo como ¡brillante! Solo a ti se te ocurriría que luego de perder a 3 hijos, debería matar a mis propios nietos como retribución. ¿Estás loco? Cuanto más avanzamos, vemos lo sabio que fue negarle a Rubén su derecho de primogenitura. Rubén es un político, un charlatán, que siempre hacía declaraciones y promesas grandilocuentes e insensatas, que no valían nada, y solo buscaban una respuesta emocional en el otro para salirse con la suya. De hecho, no volveremos a saber nada de Rubén. Él queda relegado, y a partir de ahora oiremos la voz de Judá más que la de cualquier otro hermano. Por el momento, Jacob está paralizado y no sabe qué hacer. Lo único que sabe es que si le quitan a Benjamín, no logrará superarlo. Ya no confía en sus hijos, así que no quiere entregarles a Benjamín
Pero, ¿cómo sobrevivirían si no van por más grano? ¿Cómo podrían rescatar a Shimón? Bueno, vamos a averiguarlo. Leamos el capítulo 43 de Génesis. Abran sus Biblias en Génesis 43, que está en la página 48 en la Biblia Completa Judía. Pero el hambre era severa en la tierra, y cuando hubieron comido el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Y Judá le dijo: «El hombre nos advirtió expresamente: no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros». Israel, o Jacob, dijo: «¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando a aquel hombre que teníais otro hermano?» Ellos respondieron: «El hombre seguía haciendo preguntas sobre nosotros y nuestros parientes. Él preguntó: ¿vuestro padre vive todavía? ¿Tenéis otro hermano?» Y respondimos de acuerdo al significado literal de sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que diría: «Traedme a vuestro hermano»? Judá dijo a Israel su padre: «Envía al joven conmigo, y haremos los preparativos y nos iremos, para que vivamos y no muramos, nosotros y tú, y nuestros niños. Yo mismo garantizaré tu seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y no lo presento delante de ti, cargaré con la culpa para siempre. Si no fuera por esta larga demora, ya habríamos llegado allá de nuevo». Su padre Israel les respondió: «Pues si es así, haced esto: tomad en vuestros sacos de los mejores productos de la tierra, y llevad a aquel hombre un regalo: un poco de bálsamo, un poco de miel, goma aromática, opio, pistachos y almendras. Tomad el doble de la cantidad de dinero y devolved el dinero que regresó con vosotros en vuestros sacos. Podría haber sido una equivocación. Y tomad también a vuestro hermano, haced los preparativos y volved a aquel hombre. Que el Shaddai os conceda gracia a los ojos del hombre, para que libere a vuestro otro hermano, así como a Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, los perderé». Los hombres tomaron el regalo y tomaron el doble del dinero con ellos y a Benjamín, o Benjamín. Luego se prepararon, bajaron a Egipto y se presentaron delante de Joseph, o José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo: «Lleva a los hombres dentro de la casa, mata a los animales y prepara la carne. Estos hombres comerán conmigo al mediodía». El hombre hizo lo que José le había ordenado y llevó a los hombres a casa de José. Al entrar a la casa de José, los hombres tuvieron temor. Dijeron: «Por el dinero que fue devuelto en nuestros sacos la primera vez, es que nos han traído aquí dentro, para que él pueda usarlo como excusa para atacarnos, tomarnos como esclavos y apoderarse de nuestros asnos también». Así que se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa: «Ay, señor mío, la primera vez descendimos verdaderamente a comprar alimento, pero cuando acampamos en el camino, abrimos los sacos y allí dentro estaba el dinero de cada hombre, la cantidad total. Lo hemos traído de vuelta con nosotros y además hemos traído otro dinero para comprar alimentos. No tenemos idea de quién puso nuestro dinero en los sacos». «No os preocupéis», respondió, «no tengáis miedo. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre puso tesoros en vuestros sacos. En cuanto a vuestro dinero, yo fui el que lo recibió». Entonces sacó a Shimón a donde estaban ellos. Y aquel varón llevó a los hombres a la casa de José y les dio agua, y ellos se lavaron los pies, y él proveyó forraje para sus asnos. Luego prepararon el regalo para la llegada de José al mediodía, porque habían oído que iban a comer allí. Cuando José llegó a casa, entraron en la casa y le presentaron el regalo que habían traído con ellos, y luego se postraron en el suelo ante él. Él les preguntó cómo estaban y les dijo: «¿Está bien vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis? ¿Vive todavía?» Ellos respondieron:
Tu siervo, nuestro padre, está bien. Sí, todavía vive. Mientras se inclinaban con respeto, alzó la vista y vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y añadió: Que Dios sea bueno contigo, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir, porque sus sentimientos hacia su hermano eran tan fuertes que sintió ganas de llorar. Entró en su dormitorio y allí lloró. Luego se lavó la cara y salió, y se contuvo al dar la orden de servir la comida. Le sirvieron a él aparte, a los hermanos aparte, y a los egipcios incluidos en la comida aparte, porque los egipcios no comen con los hebreos, ya que eso es abominación para ellos. Y se sentaron delante de él, el primogénito en el lugar de honor, el más joven en el último lugar, y los hombres expresaron su asombro el uno al otro. A cada uno se le dio su porción delante de él, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las de todos los demás. Y bebieron y se alegraron con él. Ha pasado cierto tiempo y la hambruna no cesa. El suministro de grano que compraron en Egipto se ha agotado. Simeón seguía en Egipto como rehén, y al parecer, los otros 9 hijos de Jacob, que antes se habían achantado en un estado depresivo, sin hacer nada por salvar al clan de la inanición, vuelven a adoptar una actitud pasiva. Y Jacob les dice que vuelvan a Egipto a buscar más grano. Y sus hijos le recuerdan a Jacob que no pueden ir sin Benjamín. Pero Jacob aún no se convence de entregar a Benjamín a sus traicioneros hijos. Entonces habló Judá. Judá, humillado por la vida y por el acto audaz de su nuera Tamar ante el mal manejo que él hizo de aquella situación, ahora se ofrece a sí mismo como garantía para Benjamín. Ahora bien, cabría preguntarse qué castigo podía imponer Jacob a Judá si fallaba en su misión de llevar a Benjamín a Egipto y traerlo sano y salvo a casa. Como comentamos hace un tiempo, es casi seguro que Judá se viera a sí mismo como el probable heredero de la riqueza y la autoridad del clan de Israel. Al parecer, él sabía que Rubén ya no obtendría la bendición de primogénito por haber profanado el lecho de su padre. Y el segundo y tercer hijo de Jacob lideraron la incursión de venganza sobre Siquem, matando a todos los varones y luego saqueando a los demás habitantes, y esto los habría descalificado. Y como a José, que era el favorito de Jacob, lo creían muerto, Judá, el cuarto en la línea, debió verse a sí mismo como el próximo líder de las tribus de Israel. Judá, al aceptar toda la culpa si algo le pasaba a Benjamín, tenía mucho que perder. Él también podría ser desheredado. Jacob sabía esto y debió pensar que si era posible salvar a Benjamín, Judá haría lo humanamente posible para conseguirlo. Finalmente, he aquí un hijo en el que se podía confiar. Jacob podía confiar en Judá en este asunto, pero más aún, Jacob confiaría en Dios. Si tenía que perder a todos sus hijos, que así sea. Todo está en manos de Dios. Así pues, tomaron el dinero que misteriosamente reapareció en sus sacos de grano en el primer viaje, más una cantidad adicional para comprar más grano, y los hermanos, incluido Benjamín, volvieron a Egipto. José ve que sus hermanos han vuelto, y con ellos está Benjamín, así que ordena que preparen un banquete para el mediodía. Mandó a sus siervos a que llevaran a los hermanos a su casa para este banquete, pero los hermanos piensan que se trata de una trampa, y que serán tomados como esclavos, tal como ellos le hicieron a José, en retribución por el incidente del dinero que apareció en sus sacos. El mayordomo de la casa de José les asegura que no es así. José llega a su casa y los hermanos le entregan los regalos que habían traído de Canaán. José les pregunta si su padre estaba bien,
Ellos no saben que también es su padre. Y ellos le dicen que él está bien. Y entonces José ve a Benjamín, abrumado por la emoción. Se retira por unos instantes para llorar en privado. Al recobrar la compostura, José regresa y le sirven la comida. Y lo que vemos en estos versículos es un relato muy exacto de la forma en que se habría servido una comida de este tipo en Egipto. José come solo. Los hermanos comen juntos en grupo. Y los sirvientes egipcios comen aparte de los hermanos y de José. Esa costumbre egipcia de que el jefe de la casa no come con los sirvientes está bien documentada. Pero ¿por qué los sirvientes no comieron con los hermanos israelitas? En el verso 32 nos dicen que era aborrecible para los egipcios comer con los hebreos. Esa es la razón. Esto es interesante. Los hebreos, al igual que otras tribus y pueblos semitas de la época, eran pastores. Los egipcios consideraban a los pastores como la clase más baja de personas y su mera presencia era ofensiva. Un egipcio jamás comería con un pastor. Los egipcios valoraban el ganado y no las ovejas. Esa es una de las razones por las que la deidad más alta de los egipcios, Isis, estaba representada por un toro. Pero pronto entraría en juego otro aspecto de esta tradición egipcia. A los israelitas se les daría la tierra de Gosén para que habitaran allí, una tierra donde estarían alejados de la sociedad egipcia, y podrían criar a sus ovejas sin herir la sensibilidad egipcia. Cuando los hermanos se sentaron a comer, los sirvientes los llevaron al lugar específico reservado para cada hermano. Se quedaron atónitos al ver que los habían ordenado de mayor a menor, por orden de nacimiento. ¿Qué podría significar eso? Además, a Benjamín le dieron una ración de comida 5 veces mayor que la de los demás. Los eruditos han debatido el significado de esta bendición quíntuple de alimento sobre Benjamín, y el consenso general es que en Egipto, a un príncipe o gobernante se le daba 5 veces más que a los demás en señal de realeza. Pero también surge la pregunta, ¿qué quiso decir José con esto? En mi opinión, José estaba honrando al hermano con el que habría tenido más afinidad por ser hijo de su misma madre. Y porque de los 11 hermanos, Benjamín era el único que no tenía culpa y no tuvo nada que ver con la venta de José como esclavo. Pero tampoco debemos pasar por alto que el primer rey de Israel sería descendiente de Benjamín. Seguiremos con la historia de José en Egipto la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.